El presente trabajo corresponde a la tarea virtual 3, cuyo tema es un contrato de cesión de derechos patrimoniales de un software. El curso es Tópicos de Derecho Empresarial y el profesor es el señor Javier Alvarado Carvajal. Dentro de ese trabajo vamos a ver tres cosas. El punto 1, que es el registro de la propiedad intelectual o derechos de autor de un software empresarial, la constitución de una empresa y, como último punto, el contrato de cesión de derechos patrimoniales. Dentro de la propiedad intelectual o derechos de autor de un software empresarial, se tiene que cumplir con lo siguiente. Este es un procedimiento que se realiza ante INDECOPI, que es el Instituto Nacional de Defensa de Competencia, de la Protección y la Propiedad Intelectual. Se tiene que pagar una tasa correspondiente al 10.85 de la UIT. Se tiene que llenar el formato F-DA-02. Este formato contiene es una solicitud de registro de software y base de datos y contiene los siguientes etapas, ¿no? Uno, el solicitante, ¿no? Los datos de la obra, los datos del autor o autores, más de uno, los datos del productor o titular, autorización o cesión de derechos, exhibición de la obra y la correspondencia, ¿no? Si va a ser personal, correo electrónico. Luego que has llenado la solicitud o el formato, se deberá esperar 30 días el resultado de los derechos de autor. Se tiene un máximo de 120 días en caso exista alguna observación por parte de Indecopi. La constitución de la empresa. Esta se deberá realizar primero la minuta, que es un documento privado y elaborado y firmado por un abogado. Contiene el acto o contrato que debe presentarse ante un notario para su elevación ante escritura pública. Los requisitos para esta minuta deben ser, ¿no?, la reserva del nombre en registros públicos, la presentación de los documentos personales, la descripción de la actividad económica, el capital de la empresa y los estatutos. Los documentos que se deben presentar en la notaría son la copia de la minuta redactada, adjuntando la boleta de búsqueda mercantil, copia simple de los DNI de titulares y de los cónyuges si es que hubieran, y pagar obviamente los derechos notariales. Luego se debe proceder a la inscripción de recursos públicos. Está otorgada la escritura pública de constitución, el titular de la empresa o el notario le envía los registros públicos para su inscripción. Existen dos tipos de registros: registros de sociedades y registros de empresa individual de responsabilidad limitada. Los documentos para esta inscripción deben ser el formato de solicitud de inscripción, la copia del documento de identidad del representante legal, la escritura pública con el pacto social y el estatuto y el comprobante de pago por los derechos registrales. Para el contrato propio de cesión, bueno, se necesita un contrato propiamente dicho y llenar en Indecopi el formato FDDA-13, que es una solicitud de registro de licencia y cesión de derechos y contrato de transferencia de derechos patrimoniales del autor. En esta solicitud se podrá observar la parte 1 del solicitante, donde se indica que todos los datos consignados en este documento son bajo juramento, ¿no? Los nombres de los datos personales, los datos del acto o contrato, en este caso es un contrato de transferencia de derechos. Señalamos el objeto, la duración del contrato, la fecha, el lugar de la firma, los intervenientes, la exhibición del acto de contrato, ¿no?, y la correspondencia donde va a hacer entrega, ya sea por correo o por fax.
Eso sería todo.